tendrá como resto 0. Es decir, si nosotros tenemos el número 6 y cogemos el 4 para dividirlo entre 6, la división quedaría una cosa así. Si nosotros desarrollamos esta operación, quedaría una cosa así. 4 por 1, 4. Y como nos sobra 2, este sería el resto. El 2 sería el resto de la división. Y como el resto no es 0, es decir, no es una división exacta, entonces diremos que 4 no es divisor de 6. En cambio, si cogemos un 2 para dividirlo entre 6 y desarrollamos la división, quedaría una cosa así. 2 por 3, 6. 6 menos 6, 0. Como vemos, esta división tiene un 0 como resto. Entonces es una división exacta y por lo tanto podemos decir que 2 es divisor de 6. ¿Y qué relación tiene todo esto con los números impares y pares? Pues bien, diremos que un número par es cualquier número que tiene como divisor un 2. Es decir, si lo dividimos entre 2, dará como resto un 0. Si no se cumple con esta condición, es que será un número impar. Pues bien, si nosotros cogemos, por ejemplo, un 9, que es un número impar, y lo dividimos entre 2, el resultado sería este. Si yo divido un 9 entre 2 y desarrollo esta división, por ejemplo, 2 por 4, 8 y me sobra 1. Es decir, 9 menos 8 sobra esto, que sería el resto. Si nos fijamos, da como resto un 1. Entonces, este número, el 9, diremos que es impar, porque su división entre 2 no es exacta. Es decir, que su número divisor no es un 2. En cambio, si cogemos un 8 que es par y lo dividimos entre 2, quedaría esta operación una cosa así. 8 entre 2 sería 4 por 2, 8. 8 menos 8, 0. Como podéis ver, su resto es 0. Por lo tanto, el divisor de 8 es 2. Con esto confirmamos que 8 es un número par. ¿Y qué relación tienen los números primos con los números divisores? Pues bien, recordemos que un número primo es aquel número mayor a 1 que únicamente tiene como divisor el 1 y el mismo. Es decir, si nosotros cogemos un número y lo dividimos por cualquier número diferente a él y mayor a 1, si da como resultado una división exacta, es que no es un número primo. En cambio, si nunca da una división exacta, es que es un número primo.
Aunque existen diversos métodos para averiguar si un número es primo o no, nosotros utilizaremos el método llamado divisiones sucesivas. Por ejemplo, si nosotros queremos saber si el número 117 es primo, entonces debemos dividir este número por todos los números primos conocidos, empezando por el 2, hasta que el resultado de la división, es decir, el cociente, sea igual o inferior que el número primo que estamos utilizando para dividirlo, o hasta que una división dé como resto un 0. Entonces ya sabremos que ese número no es primo. Por ejemplo, si dividimos 117 entre el primer número primo, que es un 2, la división quedaría así: 5 por 2, 10, nos sobra 1, 8 por 2, 16 y nos sobra 1. Y ya hemos finalizado la división. Y como nos da resto un 1, es decir, no es una división exacta, probamos con el siguiente número primo, que es un 3. Ahora probaremos con el número 3 para saber si 117 entre 3 nos da como resto un 0. Si desarrollamos esta división, nos da 3 por 3, 9. Y nos sobra 2. Entonces, 3 por 9 son 27. Y 27 menos 27, 0. Es decir, 117 entre 3 da como resto un 0, que es una división exacta, y entonces diremos que 117 no es un número primo y por lo tanto ya no haría falta continuar con el resto de números primos. Ahora bien, ¿cómo aplicamos todo esto a la programación? Todo esto en programación se pueden resumir con el operador módulo, que se representa con el símbolo de porcentaje, es decir, con este, y que está presente en la mayoría de lenguajes de programación. Este operador lo que hace es dividir dos números y nos devuelve el resto de la división. Cuidado, solo devuelve el resto, no el resultado. Para saber el resultado de una división, deberemos hacer una división tradicional con este signo. Esto es una división tradicional que devolverá el resultado. ¿Y qué relación tiene este operador con lo explicado anteriormente? Pues bien, si nosotros queremos saber si un número es divisor de otro, tan solo deberemos hacer este cálculo. Número 1, símbolo del módulo, y el número 2, es decir, el número
que queremos averiguar si es divisor del número 1. Si como resultado de esta operación obtenemos un 0, nos estará indicando que número 2 es divisor de número 1. Y si no es 0, es que número 2 no es divisor. Esto se podría controlar con una estructura condicional similar a esta. Si la operación número 1 módulo número 2 es igual a 0, entonces mostraremos el mensaje número 2 es divisor. Y si no, mostraremos el texto número 2 no es divisor y cerramos el condicional. Esto mismo también se podría expresar en cualquier lenguaje de programación, por ejemplo en Java. Si esto lo expresamos en Java, quedaría una cosa así: if paréntesis número 1 símbolo de módulo número 2, si es igual a 0 esta operación, entonces ejecute este código. En nuestro caso, le diremos que muestre el texto número 2 es divisor. Si esta operación no devuelve un número 0, quiere decir que número 2 no es divisor de número 1. Por lo tanto, si no se cumple esta condición, le diremos que muestre el texto número 2 no es divisor. Esto mismo se podría hacer para saber si un número es par o impar. Para hacerlo, tan solo deberemos aplicar este operador llamado módulo sobre el número a comprobar de forma que divida dicho número entre 2. Si nos devuelve como resto de la división un 0, quiere decir que dicho número tiene como divisor un 2 y por lo tanto es un número par, y si no, es un número impar. Esto se puede controlar como en el caso anterior, con una estructura condicional de esta forma. Si la operación número módulo 2 es igual a 0, entonces mostraremos el texto número par, porque si esta operación devuelve un 0, quiere decir que número es un número par, y si no,
quiere decir que es un número impar. Por lo tanto, mostraremos el texto número impar. Cerramos la estructura condicional. Si esto lo convertimos a código, por ejemplo, a C#, podría quedar así. If condición donde número símbolo del módulo 2 sea igual a 0. Si se cumple esta condición, mostramos el texto número par. Y si no se cumple esta condición, entonces quiere decir que el número es impar. Por lo tanto, mostramos el texto número impar. Como podéis observar, esto mismo se podría hacer con divisiones normales, pero mediante el operador de módulo resulta más sencillo. Con el operador módulo también podemos saber si un número es primo utilizando el método de divisiones consecutivas, pero esto requiere de algo más de codificación. Por ejemplo, si yo quiero saber si un número es primo, podríamos expresar el código de esta forma. Lo primero que haremos será cargar en un array todos los números primos que utilizaremos para investigar si el número que estamos investigando es primo o no. Los números primos que cargaremos serán hasta el 101. Que nos permiten averiguar si un número es primo hasta el 10.000. Luego iniciamos un bucle que recorra todos los elementos del array. Iniciamos un condicional que diga que si la división entre el número que estamos investigando y el valor que ocupa la posición del array al cual estamos accediendo, da como resto un 0
Entonces mostramos el mensaje. Este número no es primo. Y como ya sabemos que este número no es primo, rompemos el bucle. Cerramos el condicional y creamos otro condicional donde le diremos que si el resultado de la división número que estamos investigando entre el valor de la posición de la raíz que estamos accediendo es igual o inferior al valor de la posición del array que estamos accediendo, entonces mostrar el mensaje número primo, porque esto significa que el número que estamos investigando es un número primo y rompemos el bucle. Indicamos que finalice la condición o la estructura condicional y, por último, cerramos este bucle que hemos iniciado aquí. Si esto lo convertimos al lenguaje Java, nos saldría un código similar a esto. Lo primero que haremos será declarar un array donde guardaremos todos los números primos hasta el 101. Estos números primos serán los que utilicemos para dividir el número que queremos investigar, si es primo o no es primo. Y colocamos los primos entre el 2 y el 101 porque nos permite averiguar si un número entre 0 y 10.000 es primo. Cerramos el array y ahora creamos un bucle for que recorra todos los elementos que hay en el array.
Dentro de este bucle crearemos una estructura condicional donde le diremos que si la división del número que estamos investigando entre la posición del array al cual estamos accediendo ahora devuelve como resto un 0, entonces mostramos el mensaje número no primo. Y como ya sabemos que este número no es primo, rompemos el bucle. Cerramos el condicional y creamos otro condicional donde diga que si el resultado de dividir este número entre el número primo al cual estamos accediendo en esta repetición es igual o inferior al número primo al cual estamos accediendo ahora, esto quiere decir que este número es primo. Por lo tanto, mostraremos el mensaje número primo y rompemos el bucle. Además de este método que hemos explicado anteriormente, para calcular números primos existe otra codificación que no tiene una relación tan estricta con las matemáticas. A pesar que no es un método muy óptimo, sí que es un método que facilita la codificación. Este método consiste en ir probando todos los números desde el número 2, dividiendo dicho valor entre el valor que estamos investigando mediante divisiones sucesivas hasta que una de ellas devuelva un resto igual a 0 y mientras el divisor sea inferior al valor que estamos investigando. A continuación explicaré este método mediante pseudocódigo y lo primero que hay que hacer es crear una variable para controlar si el número es primo. Esta variable tendrá un valor inicial igual a verdadero. Luego crearemos un bucle que se repetirá desde que una variable contador tenga un valor inicial igual a 2
y mientras esta variable tenga un valor inferior al número investigado. En cada repetición se incrementa un valor esta variable contador. Y además ejecutaremos el siguiente código. Un condicional donde diga que si la división entre el número que estamos investigando y la variable contador devuelve como resto un 0, entonces colocaremos la variable controlador primo que hemos declarado en la primera línea igual a falso y rompemos el bucle. Fin del condicional. Fin del bucle. Y crearemos un condicional donde diga que si la variable controlador que hemos declarado en la primera línea es igual a verdadero, entonces mostramos el mensaje número primo, y si no cumple esta condición que muestre el mensaje número no primo. Fin de este condicional. Y así es como quedaría el pseudocódigo de este método, que nos sirve para saber si un número es primo o no es primo. Este mismo método puede ser ejecutado o representado con código Java de esta forma. Lo primero será crear la variable que controle si el número es primo o no. Y como valor inicial le diremos que tendrá true. Declaramos un bucle for donde le diremos que repita su ejecución mientras que i tenga un valor inicial igual a 2 y mientras ese valor de i sea inferior al número que estamos investigando, y que en cada repetición el valor de i incremente un valor. Cerramos el for. A continuación, dentro de este bucle for, creamos una estructura if
donde como condición le diremos que si la división entre el número investigado y el valor que contenga la variable y devuelve como resto un 0, entonces le diremos que la variable controlador número primo será igual a false, porque esto quiere decir que el número no será un número primo. Como ya sabemos que el número no es primo, rompemos el bucle. A continuación, fuera del bucle, creamos una estructura condicional donde diga que si la variable controlador número primo es igual a true, entonces que muestre el mensaje número primo, y si no cumple esta condición, le diremos que muestre el mensaje número no primo. Cerramos el condicional y ya tendríamos el código Java que nos permite averiguar si el número investigado es un número primo mediante este método. Bueno, aquí damos por concluida esta videocápsula. Espero que hayáis entendido cómo averiguar si un número es primo, impar o impar junto al operador módulo. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo.